Diputación de Cádiz patrocina este programa. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Comienza Boca Llena en 7 Televisión Andalucía. Y nos hemos venido esta semana hasta un yacimiento arqueológico del máximo interés del que contamos aquí en la provincia de Cádiz. Estamos frente a la bahía de Bolonia. Estamos en Baelo Claudia, que fue un asentamiento romano, una ciudad romana, ciudad menor, que entre finales del siglo I a.C. y el siglo V de nuestra era se convirtió en una ciudad muy importante por la producción, la industria conservera, fundamentalmente salazones, el garum, que era un condimento absolutamente fundamental dentro de la gastronomía del Imperio Romano. Desde aquí se llevaban en barco a diferentes localizaciones del Imperio Romano miles y miles de vasijas con este condimento absolutamente que es historia y que sale de aquí. Una parte muy importante, tenía fama el de Baelo Claudia, como podemos conocer a continuación. Un programa especial en el que vamos a conocer lo justo la gastronomía de Baelo Claudia y en el que vamos a ilustrarnos también con los conocimientos de un profesor de arqueología de la Universidad de Cádiz. Vamos también posteriormente en la parte inferior del sitio donde nos encontramos, también en la parte de producción, de factoría de salazones y de garum de Baelo Claudio, en Casa Otero, con esta persona, con este profesor, vamos a hacer un especial mesa y mantel en el que seguiremos hablando un poco de lo mismo. Pero acompáñennos, disfruten con nosotros y conozcan y reconozcan un producto que desde Cádiz tuvo fama durante la época de esplendor del Imperio Romano. Venimos en busca del garum. Acompáñanos. Bueno, pues nada mejor que venirnos hasta la tienda del garum, el único establecimiento comercial conocido en la ciudad destinado a la venta de garum y salazones de pescado en pequeñas cantidades, productos almacenados en piletas. Vamos a venirnos hasta aquí para conocer exactamente de qué estamos hablando, de qué condimento estamos hablando y qué importancia tuvo en una ciudad como Baelo Claudia. José Juan Díaz es profesor de arqueología de la Universidad de Cádiz. José Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué era el garum exactamente? ¿Y dónde nace el garum? ¿Nace aquí el garum? Sí, el garum nace en lo que serían las costas de Cádiz a través de ese mundo fenicio-púnico, prerromano, y la tradición que se elabora aquí. La riqueza siempre de la costa gaditana ha venido del mar, del aprovechamiento de los recursos marinos, y a partir de ahí pues se empieza a elaborar y los romanos pues la toman como uno de los condimentos principales para su gastronomía. Por ejemplo, Apicio, ¿no? En ese libro de Recoquinaria, el 80% de sus recetas vienen elaboradas con garum. El garum no se comía como tal, sino con el garum se cocinaba. El garum está elaborado con los productos pesqueros. Hablamos siempre del garum del atún rojo, que ahora mismo sería ese atún rojo de Almadrábano, ese atún rojo, el Tunus tunus, pero también podría ser de otros productos de cualquier tipo de pescado. Lo que se hace es una maceración en unas balsas, unas balsas en las que se macera pues con lo que sería con agua, con sal, con especies aromáticas, y ya sea un pescado pequeño se echa entero, o si es el atún, pues con las agallas del atún o con la sangre del atún, ese garum aimation que dicen las fuentes latinas, que se habla de él, y se deja macerar. Tiene un primer momento en el que se deja pudrir, por decirlo de alguna forma. Posteriormente hay esa fase estática, posteriormente pasa a una fase dinámica y se deja esos meses elaborándose hasta que se crea una pasta
esa pasta hay que filtrarla y sale un producto licuoso, aceitoso, y ese sería el garum. Después tenemos una parte sólida, que sería el álex de las fuentes, que sería como una especie de paté. Al final se puede aprovechar todo. Y ese garum pues se utiliza para cocinar, para complemento de potenciador del sabor a las comidas romanas, de la mesa romana. Estamos hablando de unos 2.000 habitantes más o menos en Baelo Claudia. Sí, todo entre el mundo, 2.000 y 2.500, sí podría ser. todo el mundo tenía acceso al garum. Digo, para el consumo local. Todo el mundo que fuera ciudadano de Baelo. Es decir, el mundo romano se divide entre hombres libres y esclavos, ¿no? El esclavo seguramente no tendría acceso a este producto, ¿no? Porque su alimentación básica pues estaría hecha pues de las gachas o de algo de este tipo de cereales, etcétera, ¿no? Una alimentación muy básica. Después, garum había de muchas calidades. El garum de un hombre libre de Baelo Claudia, el que se podría comprar en estas tiendas, pues sería un garum pues hecho con un producto muy bueno, como sería el atún, como sería el aligote, como sería la sardina o lo que sería el boquerón, pero seguramente no sería el garum que le llegaba al emperador de Roma, que sería mucho más refinado, un producto de mucha mayor calidad. Esa también es la importancia del garum, que tiene, según las fuentes literarias, pues tiene distintos tipos, y después también las fuentes arqueológicas nos están diciendo que tenemos distintos tipos de garum en función de la zona, del territorio, de la propia ciudad, etcétera. Claro, la mayor parte de la producción del garum se exportaba, por decirlo de alguna forma, ¿no? Iba para otros sitios en grandes vasijas que eran, digamos, que el tetrabric de la época, ¿no? Efectivamente, aquí podemos ver cómo tenemos una pequeña fábrica en la que hay un volumen de producción restringida a 4 balsas. Sin embargo, desde esta calle, que es el Decumanus Maximus, es decir, la calle principal de la ciudad, hacia lo que sería el mar, hacia lo que sería el puerto, pues tenemos inmensas fábricas que tienen 10, 12 piletas con un cubicaje mucho mayor. Todo lo que estaría en esa zona de allí, es decir, en lo que sería el barrio industrial, ese barrio meridional, el barrio pesquero conservero de la ciudad de Baelo Claudia, estaría enfocada hacia la exportación, hacia la economía pues territorial del Imperio Romano para llegar a otros puntos, a otras ciudades del Mediterráneo, Atlántico y del Mediterráneo. Sin embargo, en esta pequeña fábrica, pues lo que sería la elaboración para la población local. El papel que para la economía de Baelo Claudia tenía la industria conservera de salazones y de garum era total. Aquí se vivía de esto y además generaba importantes plusvalías que trajo consigo el florecimiento de esta ciudad menor, pero que tuvo un momento también destacado en su historia. Efectivamente, mira, tenemos, al final la arqueología va evolucionando y tenemos distintas técnicas que nos van diciendo pues algunos de estos detalles. Cuando excavamos hace unos 10 años unas termas, es decir, un lugar de ocio, de aseo, que eran las termas marítimas, es decir, estaban fuera de la ciudad, están al lado del puerto, se construyen en el siglo II después de Cristo. Y hay una escultura que es el Doríforo de Baelo Claudia, que se documentó, es la única copia del Doríforo famoso de Policleto, del escultor griego, que documentada en la península ibérica, y el mármol que lo analizamos con esas técnicas que hay actuales, en las que podemos decir arqueométricamente de dónde procede ese mármol, pues nos dice que es un mármol pues que es griego. Es decir, aquí hay una economía floreciente que provoca que un pueblecito del Fretum gaditano, del extremo occidente del Imperio Romano, pueda generar unas plusvalías, esa economía del mar, para atraerte una copia del Doríforo de Policleto hecha con mármol de Paros, ¿no? Del mármol de griego. Con lo cual eso te da un poco pues esa realidad de que la economía del mar, en el caso de la ciudad de Baelo Claudia, pues le dio a la ciudad bastantes beneficios. Profesor, pues deseoso de seguir conociendo más sobre el garum. ¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos hacia el barrio meridional. Venga. Bueno, profesor, estamos en el barrio meridional. Toda esta zona era de producción de garum, salazones, conservas. Las estimaciones que hemos hecho es que prácticamente todo el espacio sería dedicado a este tipo de fábricas. Es verdad que en lo que es el barrio meridional tenemos ejemplos de 2 casas que hay, pero están insertadas dentro de lo que serían las fábricas de salazón. Pero mayoritariamente, si en algo tiene Baelo Claudia
con respecto a otras ciudades es que las fábricas de salazón las sitúa dentro del entramado urbano de la ciudad y desde su calle principal, desde ese de Cumanos Máximo hasta lo que sería la muralla que da con el puerto, pues toda esta zona estaría dedicada a esa economía marítima vinculada con la salazón y con las salsas de pescado. Creo que hay una particularidad en esta zona productora con esas piletas circulares. Sí, son piletas, las circulares estas, las piletas troncocónicas, que en todo el extremo occidental del Imperio Romano solo existen aquí y de época romana solo están en Baelo Claudia. Tenemos otros ejemplos que están en el sureste de Sicilia, por eso en la Universidad de Cádiz fuimos a excavarla allí, pero cuando fuimos a Portopalo di Capo Passero, que fuimos y tuvimos un proyecto allí, las excavamos, las documentamos y eran de otra época, eran de época griega, es decir, de época romana. El único ejemplo de piletas circulares que por ahora conocemos pues son estas de aquí, de Baelo Claudia. Y por la dimensión se han encontrado incluso restos de ballena. Sí, los restos, es cierto que se documentaron restos de ballenas, hay restos, es decir, las ballenas. Hay textos también que hablan de las cazas heroicas de animales más grandes, ¿no? Como las ballenas. Las ballenas es verdad que actualmente pues, no se pueden pescar, ¿no? O al menos España pues, está dentro de esos países en los que tiene prohibida la caza o pesca de ballenas. En el mundo romano se haría como cazas heroicas, pero también hay que pensar que si una ballena venía aquí y venía varada, toda esa carne se aprovecharía. Y sobre todo los restos también de su anatomía, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos una vértebra en el conjunto arqueológico de Baelo Claudia que tiene incisiones de restos de los golpes que se harían de ese ronqueo de otras especies y se utilizaría como yunque. El hecho de que las piletas sean grandes no tiene por qué determinarse a que se elaboraran ahí productos piscícolas con peces grandes. Excavamos en otros sitios piletas aún más grandes en las que hemos documentado, en el registro arqueológico hemos documentado sardinas de 10-12 centímetros. Es decir, que eso, tamaño no va vinculado con piletas y con especies, sino que va determinado, tenemos que ir al contexto arqueológico, al sedimento que aparece en el relleno, para determinar la última, eso sí, la última elaboración que se produjo en esa salsa, en esa fábrica. El garum no se hacía sí o sí con pescado azul. Esa es otra de las buenas noticias que tenemos en Baelo Claudia, la arqueología, esas investigaciones que hemos desarrollado, los distintos proyectos en la Universidad de Cádiz, nos ha permitido conocer al menos hasta por ahora 5 tipos de garum en Baelo Claudia. Lo tenemos de pescado azul con el atún, con lo que sería el boquerón, con lo que sería la sardina, pero también tenemos otras 2 especies, una serían las ostras, que se documentaron a través del registro del residuo químico que quedaba en las paredes de las piletas, y por otro lado los aligotes, es decir, pescados de roca que estarían pues seguramente en las zonas de la ensenada y que los pescadores de la Baelo romana pues traerían aquí en unas épocas en las que no estaba el pescado azul, ¿no? Que sabemos que es temporal. ¿El barrio meridional estaba fuera del recinto amurallado? No. Habría lo que sería la actual duna. Sí. Es por donde estaría la muralla de la ciudad. O sea, que estaba integrado entonces. Esa es otra de las particularidades que tendríamos aquí. Es decir, es cierto que quizás el olor que este tipo de fábricas tendría para una persona del siglo XXI, pues surtiría mucho rechazo. Pero tenemos que contextualizar todo en una época que es la romana, en la que los gustos, los sabores y los olores son totalmente diferentes a los nuestros, ¿no? La higiene también, etcétera. Y en este sentido, pues estaría integrado porque la ciudad es pequeña, pero parte de la misma se integra en la economía de lo que le da, ¿no? Que es el mar. Y en ese sentido, el entramado urbano, dentro del entramado, dentro de las calles de esos cardos y de Cumanos, pues tenemos estas fábricas. Eso sí, pegados al mar. No las tenemos en la zona alta, donde estarían las viviendas, o en la zona intermedia, donde estarían los edificios públicos. Esta es una ilustración científica que hemos elaborado junto con la Universidad de Cádiz, junto con la Junta de Andalucía y la empresa Balabat, en la que hemos recreado con las evidencias científicas de las propias excavaciones, en las que en las piletas pues vemos cómo hay algunas que estarían elaboradas o elaborándose las salsas de pescado, es decir, distintos tipos de garum en distintos tipos de momentos de su producción, y en otras pues estaría
el pescado en salazón, ese atún, esa carne de atún después de realizar el ronqueo, pues con las capas de sal. Y aquí pues eso se ve con las especies también aromáticas que se emplearían. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la vértebra de ballena que se utilizaría como yunque, como mesa para el corte del ronqueo del atún. Tenemos también las artes de pesca que se utilizarían por los pescadores, ¿no? de Baelo, y que se traerían también y estarían en ese patio donde se realizaría, donde estarían también las capas de sal, donde habría almacenamiento de algunas ánforas también, donde tendríamos algunos dolios, es decir, tinajas de un tamaño grande pero de menor cubicaje que las propias piletas, donde se podría envejecer el garum, ¿no? Porque el garum sabemos por el registro arqueológico que también se envejecía. Tenemos también los erizos, porque en los patios de estas fábricas han aparecido erizos para complementar lo que serían esos sabores y esos condimentos del garum, y al final tenemos todo un registro, ¿no? de cómo podría ser pues este tipo de fábricas en el momento en el que estarían produciéndose y elaborándose, y no en la visita actual que tenemos, que son los restos arqueológicos. ¿Esto es garum? Esto es garum. Aquí tienes la última producción de hace 2000 años de Baelo Claudia. Bueno, esto aparentemente es arena. Claro, es arena, pero dentro de esa arena, si empezamos a cribarla, que es lo que hacemos nosotros, pues tendremos huesecitos de pescado, sí, como esa vértebra que ha salido, que tenemos aquí. Entonces, al final, estos nuestros compañeros, que son los verdaderos especialistas, sí, en fauna marina, en microfauna casi, pues te podrán decir el tamaño del pez que hay, la especie que hay. Aquí vemos algunas vértebras, o incluso, bueno, pues sobre todo la especie que tenemos. Por el tamaño, pues podrían ser caballos, podrían ser boquerones o podrían ser sardinas, como las que han aparecido en otros contextos. También gracias a este sedimento que lo cogemos nosotros, vamos a otros compañeros, sí, y nos pueden decir en esta tierra si quedan restos de polen, qué especies aromáticas le daban un sabor especial. Claro, porque ahí estaba ya con todo el condimento. Con todo el sedimento. Esta balsa, desconocemos por qué, pero se abandonó con el producto. ¿No era rentable deshacerse de él? No sabemos cuáles son las causas del abandono de la fábrica, sí, pero en este caso, pues se abandonaron con un producto lleno, que con el paso del tiempo, al ser un producto en el que tiene agua, tiene elementos orgánicos, pues de cómo estaría, lo único que nos ha quedado es una capa de tierra, de sedimento, sí, con los elementos orgánicos, como hemos visto, estos huesecitos, de unos 10 centímetros aproximadamente, pero que nos da una información brutal sobre la gastronomía, ¿no? y todo lo que sería la riqueza, ¿no? Culinaria, ¿no? Que se elaboraba en esta ciudad. Con estas vistas absolutamente privilegiadas de la bahía de Bolonia, de la Ensenada, que vemos con esa duna que es una de las imágenes icónicas de la costa gaditana, pero sobre todo con este barrio meridional en el que se asentaban las conserveras, con las piletas, con el garum, en la época de Baelo Claudia, pues estamos en Casa Otero, sentados a mesa y mantel con el profesor Sánchez. Aquí comemos con las vistas solamente, no hace falta que nos ponga una bebida y a disfrutar, ¿no? Pues sí. Esto tiene mucha historia porque Casa Otero es la historia de Isidoro, que era un guardia civil que le dieron un homenaje por ser un custodio total de este yacimiento. Claro, ahora hay que pensar que el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, que pasó a pertenecer a la Junta de Andalucía, pues está delimitado, tiene su espacio, ¿no? Y está, sí, protegido y tal, pero las excavaciones empezaron hace más de 100 años con los franceses, ¿no? Con la Casa de Velázquez, etc. Pero después, ya en la segunda mitad del siglo XX, pues todo lo que los restos arqueológicos que vemos ahora pertenecían, buena parte de ellos, a lo que era el poblado de Baelo Claudia, y los restos estaban arriba,
pasaba una carretera, que era la carretera que daba al acuartelamiento militar, Sí. y entonces Isidoro era el guardés de esos restos. Había dentro de lo que era el Estado, ¿no? Pues había eso, pues había delimitado los restos arqueológicos, y pues Isidoro era pues la persona encargada del mantenimiento, incluso después también cuando venían las campañas arqueológicas de estos equipos franceses de investigadores de la Casa de Velázquez, pues era el capataz de obra casi, el que buscaba entre las personas del pueblo, ¿no? Pues esos trabajadores que eran los que cavaban, ¿no? En lo que ellos normalmente y con mucho cariño hablan de las ruinas de Bolonia, ¿no? Que es la ciudad hispano-romana de Baelo Claudia. Y esa sensibilización que tuvo, o tú podías mirar para otro lado, ¿no? Pero sin embargo, se empeña en que fuese saliendo los restos de esa ciudad romana de la que se hablaba, pero prácticamente no había rastro, ¿no? Sí, bueno, simplemente hay que pensar en esos años 60, la costa de Cádiz, cómo estaba, y quizás aquí costaba llegar, y sin embargo, pues esto era... Aquí han venido todos los investigadores de la arqueología clásica de Hispania, ¿no? Ya sean de españoles o de otros, han venido siempre a Bolonia, porque desde muy temprano se empezaron a excavar los edificios públicos y ha sido una de las ciudades referentes. Y siempre la figura de Isidoro, y sobre todo pues también lo que era el restaurante Otero, la casa Otero, pues ha sido el centro de referencia para todos nosotros, ¿no? Sí. Con lo cual nos liga un cariño tremendo porque las distintas generaciones, ¿no? Isidoro, pues sus hijas, ahora Carlos y también Isidoro, su nieto, ¿no? Pues sus nietos pues llevan esto y siempre nos atienden de una manera maravillosa, y es el punto neurálgico de nosotros, ¿no? Y qué balcón a la vía de Bolonia, y qué balcón a este yacimiento. Es curioso, claro, tú dices, los principios del siglo XX vienen franceses a empezar con las excavaciones, y decíamos que falta de sensibilidad con la arqueología. Es que esto hace un siglo, en Roma mismo, Mussolini fue el que impulsa todas las excavaciones de la... Claro, aquí es verdad que hay que ver un poco el contexto, ¿no? En el que nos movemos hace 100 años, en los que normalmente pues, la investigación hay también la llevan muchos hispanistas, ¿no? Gente que viene de fuera y tal, y que vienen a ver muchas veces a zonas pintorescas. Andalucía en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues esa mítica, ¿no? De esos bandoleros, de esa España rural, de los tópicos que actualmente incluso arrastramos, ¿no? Vienen de esa época y vienen a estudiar, ¿no? Y vienen a estudiar también el legado romano que hubo en la Bética, ¿no? En esa gran provincia civilizada, ¿no? Que se decía que era la Bética, ¿no? Sí. O sea que esto de la sensibilidad con la arqueología no siempre se tuvo, quiero decir, me refiero a nivel mundial. Esto de preocuparse por recuperar las huellas del pasado. Empieza con la Ilustración, quizás en el siglo XVIII empieza a darse, pero sobre todo en la élite, ¿no? Es decir, una élite clasista en la que no llega la sociedad por tal, ¿no? Eso es muy interesante ver cómo muchas veces, incluso actualmente, en las noticias en ocasiones, ya cada vez menos, sí, hay que agradecer al periodismo, ¿no? Que está sensibilizado con el tema, que muchas veces aparecen restos arqueológicos y se dice que se paraliza la obra, en lugar de decir se ha descubierto un patrimonio que puede ser valor de todos, ¿no? Ya. Eso ha ido cambiando con el tiempo, hay que formar, se forma la gente. Es cierto que ya cada vez hay una mayor transmisión también del conocimiento arqueológico y también del uso del patrimonio, ¿no? Es decir, la experiencia que te da el conocer la historia y la cultura que hay detrás de nuestros orígenes, el concepto de identidad también local muchas veces, ¿no? Yo siempre hablo de ese público local que hay que respetar, no solo el público que te viene de fuera a un yacimiento, sino el público de la ciudad en la que está ese patrimonio, para crear identidad sobre tu pasado, ¿no? Y eso es un valor que se va aprendiendo con el paso del tiempo, y que gracias a Dios, ¿no? Pues últimamente pues ya la gente está mucho más sensibilizada con el patrimonio y quiere ver patrimonio. Ya el patrimonio no se ve cuando te vas de viaje, Ya. sino que también en el día a día convives con el patrimonio, y Claro. eso es algo que hemos aprendido que se puede hacer. Bueno, pues en caso de lo estamos sentados a mesa y mantel, aquí en Garum no hay. Eso ya nos lo han dicho. Pero bueno, atún sí creo que tiene... Atún hay, y seguramente hay también productos del mar que, al igual que hace 2000 años, pues comeremos o tendremos el placer de disfrutar. Pues nada, encantadísimo.
Diputación de Cádiz patrocina este programa.